Primero será el Reino Unido, de la mano de Thatcher, y Estados Unidos, de la mano de Reagan, y finalmente esta forma de diseñar políticas públicas, que significa que la fiscalidad se reduce, que se da más entrada a la iniciativa privada, sobre todo el tema de la fiscalidad, es muy importante. Y todo esto va dando lugar poco a poco, porque todo esto es poco perceptible al principio, luego es muy visible. Va dando lugar a lo que finalmente se ha convertido en un gran problema en el mundo desarrollado, que es donde vivimos nosotros, en el mundo occidental, que es enormes fracturas sociales. Digamos que hay como una especie de adelgazamiento de las capas del centro de la sociedad. La segunda mitad del siglo XX, las políticas de corte keynesianas, en Estados Unidos, la política del Partido Demócrata, y en Europa Occidental, las políticas socialdemócratas y también, en ocasiones, socialcristianas y socialliberales, pues conforman sociedades que tienen forma como de almendra, la parte central es la más gruesa. Desde los años 80 y 90 del siglo XX vamos viendo que nuestra estructura social va adelgazando en la parte central, va cogiendo como forma de reloj de arena y se va ensanchando la parte de abajo. De modo que las élites de arriba, a la que dedicamos nuestro libro, digamos que las élites económicas siempre están ahí y siempre van a estar ahí y son más ricas cada vez, concentran más riqueza de los años 90 del siglo XX, adelgaza la parte central de nuestras sociedades y se ensancha la parte más baja. De modo que por eso hablamos de precariado social. Vivimos una época de creciente precarización y fractura de nuestras sociedades. Y esto se concreta en la que la parte central de nuestras sociedades se ha hecho más delgada. Desigualdad ha habido desde que vivíamos en cuevas. La desigualdad de este siglo XXI, que empieza ya a finales del XX, es distinta a las de otras épocas, porque a veces nos suena alarmista cuando se dice que hay más desigualdades a veces que en Roma o que la Edad Media. A mí me pilló muy joven esa época, pero realmente estamos... Yo prefiero hacer la comparación con niveles de desigualdad de los 30 años gloriosos de nuestras sociedades 50-80 o 45-75. Esas son las 3 décadas en las cuales las sociedades de los países hoy desarrollados la desigualdad se reduce más. Si usted tiene curiosidad, cualquier oyente, y busca en Google Piketty y Saez y ve alguno de sus trabajos, verá como hay una curva en la cual la desigualdad se reduce muchísimo desde el 45 al 75-80. Y de nuevo empieza a subir la curva de la desigualdad de los años 80 hasta ahora, hasta el punto de que ahora las desigualdades son muy similares a las del capitalismo de principios del siglo XX. Esto es un hecho histórico nuevo, completamente nuevo. Yo lo asocio con la aplicación sistemática de políticas de corte neoliberal. Bueno, no solo yo, mucha gente, ¿no? Yo participo de esta tesis. Y ahora nuestras sociedades son más desiguales, naturalmente, que hace 30 o 40 años. Es más, son más desiguales con una característica completamente nueva. Y es que decenas de millones de europeos, especialmente jóvenes, pero no solo, tienen además una característica común que es diferente de la que tenía yo, que ya he cumplido 66 años, y es que yo sabía primero, que viviría mejor que mis padres, y en segundo lugar, que tal vez yo tendría capacidad para que mis hijos vivieran mejor que yo. Bien, esta segunda afirmación ya es discutible. Entre los jóvenes europeos se ha instalado la idea de que su vida, digamos, precaria no es temporal, sino que puede ser estructural. No es seguro que tengan una vida mejor que la de sus padres. Una cosa que he hecho que me ha parecido interesante, nos hemos remitido un poco a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando estaba la llamada Gilded Age, que es un juego de palabras que hizo Mark Twain para hablar de la edad dorada, pero más que dorada, resplandeciente, porque solo tenía una capa. Es la época de los Robert Baron, los varones del robo, y es de la que surgen pues los Rockefeller y los Morgan y toda esta gente. Pero esa época es una época de crecimiento. La diferencia que ahora vivimos una especie de Gilded Age, que parece que el mundo sea cada vez más rico, pero es en un contexto casi más de crisis o de recesión, porque desde hace ya años llegó la gran crisis, todavía no hemos conseguido salir del todo, ¿no? Eso sería también una gran diferencia. Una gran diferencia, y además está muy bien su reflexión, porque voy a seguir... Le voy a invitar más, le voy a invitar más si me hablas. Voy a seguir por esa vía.
una de las características de este tiempo actual es que, a diferencia de lo que decían algunos manuales de la teoría neoclásica, que venían a decir que el crecimiento económico de un país acaba goteando a todo el mundo y que el crecimiento acaba beneficiando a todo el mundo, nos hemos dado cuenta de que puede haber en un país crecimiento económico y aumento de la desigualdad a la vez. Hay un gran desacoplamiento entre crecimiento económico y desigualdades. Y ahora mismo puede haber economías que crezcan al 2,5%, al 3%, y la fractura y la desigualdad social no se reduce. De hecho, en nuestras sociedades es así. Hay crecimiento económico, hay creación de riqueza, pero esta es la característica de este tiempo, y es que un grupo reducido de millones de personas son los únicos que se benefician de este crecimiento económico y son los que obtienen el nivel de renta. No sé si es el 1, si es el 0,5, el 0,4, el 5%, pero lo que sí sé es que hay un porcentaje que está por encima del 30 o 40% en algunas sociedades que su nivel de renta no solamente no es que no crece, es que en momentos concretos, y esta década pasada lo ha puesto en evidencia, los grupos sociales más castigados por la recesión han sido los grupos que tenían el 10% de ingresos más bajos en nuestras sociedades. No lo digo yo, lo dice la OCDE. Y sobre el perfil de esta nueva élite, en su libro hay un listado, digamos, las familias más ricas del mundo, aparecen pues los tradicionales, los millonarios de saga de millonarios, como puede ser en Estados Unidos los Walton o los Koch, y luego ya los nuevos grandes ricos, que estos, digamos, son más hombres hechos a sí mismos, que son los Bezos, los Larry Page, Bill Gates, los Zuckerberg. ¿Está cambiando el tipo de millonarios o se mantiene también el que es de cuna y una sociedad en la que hay más oportunidades, digamos, para ganar muchísimo más dinero que antes? Salvo excepciones muy contadas, se mantiene. Dice un colega mío, Branko Milanovic, que en el mundo actual el 80% de lo que le va a ocurrir a cada uno de nosotros depende de dos cosas: de la familia en la que ha nacido y del peso en el que ha nacido. De modo que, digamos que la riqueza se hereda y la pobreza también. Otra de las cosas que aparecen en su libro, o que yo me planteo leer su libro, es que estamos ante un ciclo histórico de larga duración o el final de una etapa que comenzó en los 80 con la llegada de Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? La famosa revolución neoliberal. Porque después de todo, el periodo de los 30 gloriosos, el que hablábamos después de la Segunda Guerra Mundial y que acaba en los 70, a lo mejor con la primera crisis del petróleo y todo esto, hay una importante reducción de desigualdades, pero en realidad esa es la gran anomalía de la historia. Normalmente no se conocen muchos más periodos en el que las desigualdades se hayan reducido tanto y tan rápido. Lo normal son élites dominando a pobrecillos como nosotros. Es una gran anomalía. Dicho así, está muy bien traída la frase. Lo que a mí me gustaría es que esta anomalía, que entre comillas le pongo yo anomalía, le pongo las comillas a anomalía, significa que en esta parte del mundo es donde fuimos capaces de construir la sociedad más decente del planeta, la más justa y la más equitativa, y no fue tan difícil. Se trató de aplicar un conjunto de políticas, es verdad que de corte keynesiano, donde, digamos, la redistribución de la riqueza hizo que esta parte central, estas sociedades nuestras adquirieran forma de almendra. Bien, lo que yo defiendo, lo que muchos de nosotros defendemos, es que esto fue debido a que se reforzó el pilar social y las políticas redistributivas. Esto no tiene por qué ser diferente. Yo aspiro, por ejemplo, en la Europa en la que vivo, que mis hijos vieran una nueva generación de políticas públicas donde el pilar social fuera la prioridad para las élites políticas y económicas. Porque si no es así, y a día de hoy no es así, la Unión Europea no ha apostado claramente por el pilar social, ya le digo yo que al precariado social y económico le va a sobrevenir el precariado político. Las élites políticas y económicas, si no apuestan por políticas redistributivas y por la justicia social y la equidad, por reforzar el pilar social, se van a encontrar con el peor de nuestros fantasmas, en forma de populismos agresivos, en forma de fracturas políticas, en forma de tensiones que pueden tener consecuencias imprevisibles. ¿Y
qué parte de esta situación que vivimos la tenemos la gente de a pie? Porque ahora estamos todos más pendientes de darnos de alta en HBO que de hacernos de un sindicato, somos más individualistas, aunque luego es verdad que hay otras tendencias, pues somos más ecologistas y todo eso, pero ¿qué parte tenemos nosotros cuando vamos a votar y votamos incluso políticas que son contra las personas, o podemos hacerlo de siempre, patadón para arriba y la culpa de los Bilderberg y de los Davos? Verá usted, es que yo creo que en este momento una de las consecuencias de estos procesos de enormes fracturas sociales que tenemos en nuestras sociedades se concreta después en que se ha instalado una gran incertidumbre, inseguridad y en parte temor en nuestras sociedades. Es verdad que sigue abierta la puerta lateral del consumo, pero la inseguridad, la incertidumbre y el temor se ha instalado en nuestras sociedades y en cada uno de nosotros, especialmente de aquellas nuevas generaciones que tienen la precariedad como forma de vida. Entonces, yo aspiro a que esto, las élites políticas y económicas que son las responsables del diseño de políticas públicas, en definitiva, que esto lo sepan leer bien. Estamos en un momento, un cambio histórico muy importante. La inseguridad, la incertidumbre y el temor puede despertar los peores de nuestros fantasmas, porque las sociedades, cuando se sienten inseguras, y ahora mismo se sienten inseguras, tienden a replegarse. Y entonces intentan no criticar al de arriba o reclamar al de arriba, sino criticar o reclamar que sus males vienen desde al lado, del que son como ellos. Y aparecen el odio al diferente, y aparece la tensión, y aparece el solo británicos o británicos primero, o franceses primero, y españoles fuera. Y eso, ya le digo yo, que trae muy malas consecuencias. Y luego sobre el tema de las soluciones, parece que no hay, pero y luego o parece que quieran hacernos creer que no hay. Yo no digo que haya una mano negra, pero ciertas influencias hacen que esto sea así. Por ejemplo, Portugal, sin haber sido la gran revolución, crece desde hace unos años al 3%, ha subido el salario mínimo, era ínfimo, ahora cobran un poquito más, tampoco gran cosa, subió las jubilaciones, aumentó los impuestos y crece eso a un 3%. Cuando ganó Macri en Argentina, nos lo presentaron como el gran ejemplo que les iba a traer el enésimo milagro económico. Macri prácticamente ha vuelto a hundir a Argentina. Desde entonces ya no oímos hablar de él. Si hay alternativa, que seguramente siempre la hay, no parece como que no quieren presentar nada, o que se nos presenta como no existe más que lo que hay, más receta, que más mercado. Ya sabe usted que la frase de no hay alternativa la pronunció Margaret Thatcher, ¿no? Por eso. No hay, claro. Bien, y aquella concreción en forma de política pública de no hay alternativa más que una, quería decir que es la agenda neoliberal, nos ha traído hasta aquí. Hace usted muy bien hablando del caso de Portugal y también contraponiéndolo con el caso argentino, o ya le digo yo, con lo que va a ocurrir en Brasil, que es la aplicación de políticas neoliberales desnudas, sin alma ninguna, dejando en la orilla y en la cuneta a la mayor parte. Bien, pues yo creo que sí hay alternativa, que es una agenda de corte socialdemócrata adaptada al siglo XXI, potenciando el pilar social y revisando a fondo todo lo que tiene que ver con políticas públicas para ocupar aquel espacio que el mercado, por razones obvias, no puede ocupar. Se trata de hacer conciliable justicia social y economía de mercado. Este fue el milagro de la socialdemocracia del siglo XX. Yo no reclamo ahora, en 2019, viejas recetas de los partidos socialdemócratas de los años 70, porque sé que esto no es así. Pero eso no significa que yo no sea ahora mismo defensor de la necesidad de inspiración, de políticas de corte marcadamente social desde la propia Unión Europea, desde la nueva comisión que se va a constituir, que debería constituirse, desde los gobiernos y los parlamentos de cada país, porque yo creo que es perfectamente posible. Portugal, que ha tenido una situación absolutamente dramática. Sí, podría haber sido la nueva Grecia. De maniobra, pues fíjese usted, ha conseguido levantar la cabeza con mucha dignidad en muchos campos, lo cual demuestra que dos cosas. Primero, que se puede hacer las cosas bien
con gobiernos plurales, en segundo lugar que se pueden hacer las cosas bien con gobiernos de centro-izquierda, y en tercer lugar que se pueden hacer las cosas bien y ajustado a los criterios y a las coordenadas que hay que tener en materia de déficit, de gasto, que te envían desde Bruselas y que son compatibles y conciliables. Yo creo que es un ejemplo interesantísimo a estudiar. El World Inequality Report, que llevan dos, el segundo que se hizo, es bastante pesimista. Dice que de aquí a 2050 la duda es si la desigualdad crecerá al ritmo, digamos, de Estados Unidos, que sería el peor escenario. La desigualdad crecerá al ritmo de Europa, que sería, entre comillas, el escenario más optimista, o una versión intermedia que es que cada país mantendrá su aumento de la desigualdad. Pero en todos los casos habla de un aumento de la desigualdad. Usted